Hola a todos, bienvenidos a AICOA. El día de hoy vamos a aprender a cómo utilizar nuestro dinero. Comenzamos. Lo principal que tenemos que saber es qué es una meta financiera y comenzamos con eso. Una meta financiera es lo que nos proponemos lograr usando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestros recursos. Existen varios tipos de metas financieras, entre ellas están las metas personales. Estas metas personales son lo que nosotros nos proponemos lograr, es un deseo personal que tenemos, por ejemplo, la adquisición de una moto, de un automóvil o, por ejemplo, algún bien que a nosotros nos brindará satisfacción. Están las metas comunitarias. Estas metas comunitarias son las que nos proponemos lograr con la comunidad. Por ejemplo, la construcción de un tanque de agua, el empedrado de nuestra calle, de nuestro barrio. Esa es una meta comunitaria. Están las metas productivas. Estas metas son las más importantes. ¿Por qué son las más importantes? Porque nos permiten generar más recursos. Entonces, las metas más importantes son las metas productivas. Y también existen metas familiares, las que nos trazamos con nuestras familias, por ejemplo, la construcción o la terminación de nuestra vivienda. Las metas pueden ser a corto o a largo plazo. Las de corto plazo, generalmente hasta un año, y la de largo plazo, donde nos ponemos periodos de tiempo más elevados, por ejemplo, en la construcción de una vivienda, que muchas veces nos llevan más de un año la terminación. Lo importante de la construcción de nuestras metas financieras es la elaboración de un plan financiero o un plan de metas financieras. Y lo primero que debemos de tener en cuenta es mirar nuestra situación actual. ¿Cómo nos encontramos actualmente? ¿Con qué recursos contamos? Tengo conocimiento y habilidades. También cuento con algunos recursos, pero me faltan recursos para adquirir los insumos. Me faltan insumos, entonces debo construir unas acciones que me van a llevar a conseguir estos insumos para poder llevar adelante mi plan de meta financiera. Acciones. Las acciones para que yo pueda construir mi emprendimiento. Estas acciones podrían ser: ¿dónde consigo recursos? Debo ver si tengo ahorros. Tengo un poco de ahorros, pero quizás no sea lo suficiente. Entonces debo de buscar un crédito que me permita comprar mis insumos. También en todo ese periodo me propongo ahorrar y debo ponerme un plazo para la concesión de mi plan de meta financiera. Entonces, el día de hoy hemos aprendido qué es una meta financiera. Una meta financiera es lo que nos proponemos lograr usando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestros recursos. Existen varios tipos de metas financieras, entre ellas están las personales, las familiares, las comunitarias y también están las productivas, que dijimos que eran lo más importante porque nos permite generar más recursos. Las metas pueden ser a corto y a largo plazo. Estas metas financieras se deben buscar cumplir a través de la elaboración de un plan de metas financieras, en donde la primera acción principal es ponernos en la situación actual y hacer un diagnóstico de nuestras debilidades y fortalezas. La principal diferencia entre una familia que conoce su situación financiera y de la que no conoce es que puede afrontar esos gastos innecesarios y situaciones innecesarias o inesperadas que se presentan en la vida. También es así que las familias que tienen una meta financiera bien definida tienen un rumbo hacia dónde ir, y eso les permite generar mayores ingresos y mejorar la calidad de vida. Llegamos a la finalización de este programa, espero les haya servido, hayamos aprendido todos juntos. Nos vemos en la próxima sesión de AICOA. Muchas gracias.